noches. Hola. Ha pasado algo con la intro. Buenas noches, comunidad de Macondo. Espero que estén bien este jueves. Vamos conectándonos a esta nueva edición después de una semana de descanso. Aquí estamos nuevamente, Marco, Leandro, Ina, en un programa que vamos a dedicar casi íntegramente a lo que sucede bastante lejos de América Latina. Hoy hablamos de la guerra en Irán, la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, y pareciera que de la lucha de los iraníes hoy contra el imperialismo criminal depende el futuro de todo el mundo. No sé si sería una exageración decirlo así. Tan solo hace unos días, anteayer, Trump amenazó desde su red social oficial Truth Social con un ataque nuclear. Si eso no es un ataque nuclear, no sé cómo se lee eso de que esta noche va a desaparecer toda una civilización. Y bueno, mucho se ha dicho en este programa sobre los crímenes de Estados Unidos por el mundo, sobre los crímenes de Israel también, y los crímenes de Estados Unidos cometidos ya sea por las administraciones republicanas o demócratas, pero creo que nunca hemos visto semejante nivel de saña a la hora de cometerlos, ¿no? A la hora de anunciarlos. Nunca hemos visto semejante nivel de conciencia acerca de su propia impunidad. Bueno, horas después de esta amenaza se anunció una tregua por un periodo de 2 semanas que se ha logrado aparentemente con la mediación de Pakistán, y a menos de 24 horas del inicio de esa tregua ya teníamos a Israel lanzando misiles contra civiles en Líbano en su mayor ataque contra ese país. En todo este tiempo, más de 250 asesinados en cuestión de pocas horas, miles de heridos nuevamente, una masacre espantosa que se suma a la lista de ya interminable de los crímenes que cometió el Estado de Israel en estos últimos años, y paralelamente se está hablando de planes de ocupación de más territorios del Líbano, de la construcción de nuevos asentamientos, y de fondo está la incógnita de qué va a pasar después de que estas 2 semanas se acaben. Bueno, ya está roto el cese al fuego, evidentemente, pero cuando expire oficialmente este plazo, ¿qué pasará, no? ¿Qué pasará a nivel económico? Porque Irán sigue controlando el estrecho de Hormuz. ¿Qué pasará a nivel humanitario, a nivel geopolítico? Así que hoy tenemos que hablar de todo eso entre los tres, y además se sumará Naya Sanso, una de las analistas que más sabe de esta región y también de la región postsoviética. Bueno, Naya es una erudita, sabe mucho, y hace tiempo que no la tenemos, así que vamos a arrancar el programa y así hablemos de Irán. Buenas noches, Ina, buenas noches, Marco, buenas noches a toda la comunidad de Macondo. Gracias por acompañarnos otra vez este jueves. El jueves pasado, como había contado Ina, no tuvimos programa. No avisamos, debimos haberlo hecho. Eso me cabe un poco esa responsabilidad. Les pido disculpas a los que el jueves pasado nos buscaban y no nos encontraban. Pero ya volvimos y seguiremos adelante haciendo Macondo como todos los jueves. Ya estamos en contacto con Naya Sanso desde España, creo. Naya, bienvenida. A ver si ¿Cómo te va, Naya? Nos da mucho gusto tenerte nuevamente en este programa, aunque cada vez que tenemos a Naya Sanso es porque algo más se rompió en el mundo. Y bueno, en este caso, a partir del 28 de febrero se sucedieron los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, una segunda guerra en menos de 6 meses, bueno, un poco más de 6 meses, pero en menos de un año, sobre Irán, desde la guerra de los 12 días a esta, que además se cobró la vida el mismo sábado, 28 de febrero, del Ayatolá Khamenei. Luego fue sustituido su liderazgo por su hijo, que fue elegido como nuevo Ayatolá, y se extendió durante 40 días, como expresa justamente hoy el actual Ayatolá en tweets, en el discurso que dio al pueblo de Irán, 40 días y 40 noches hasta el cese al fuego, un cese al fuego particular que todavía queda por ser interpretado y que da título a nuestro programa de hoy. ¿Qué pasó? ¿Perdió Estados Unidos o no perdió Estados Unidos? ¿Qué análisis podemos hacer a partir de los hechos, desbrozando un poco la propaganda, tratando de entender
qué finalmente fue lo que sucedió y en qué escenario estamos antes de trasladarnos también a lo que está haciendo Israel claramente para destruir ese cese al fuego en el sur del Líbano. Pero así, primer pantallazo, Nadia Sanso, para entender lo que el cese al fuego que se ha alcanzado. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros otra vez, aunque sea como casi siempre, para hablar de que en el mundo están pasando cosas malas. Llevamos 40 días con una situación absolutamente extraña, totalmente ilegal, inmoral y sobre todo totalmente innecesaria. Esta guerra empezó el 28 de febrero porque así lo decidieron Donald Trump y Benjamin Netanyahu, igual que el año pasado, en medio de una negociación. Irán estaba negociando y había, como nos dijo la mediación de Omán, había motivos para pensar que podía haber acuerdo. Donald Trump lleva 40 días hablándonos del programa nuclear iraní, de cómo el país que financia el terrorismo no puede tener armas nucleares. Irán es firmante del Tratado de No Proliferación. Irán firmó en 2015 un acuerdo nuclear en el que nuevamente renunciaba a tener armas nucleares y sometía su programa civil a todo tipo de presencia del Organismo Internacional de la Energía Atómica y a todo tipo de controles. No es así en Israel, por ejemplo. Donald Trump destruyó unilateralmente ese acuerdo que estaba funcionando, diciendo que con ese acuerdo Irán iba a tener armas nucleares mucho antes, algo que bueno, nunca tuvo sentido. Y después de estas dos guerras, estas dos últimas guerras en el último año, se han producido de la misma manera. Se ha obligado a Irán a negociar. Irán estaba negociando un acuerdo nuclear. Irán no quería negociar su programa de misiles, su política exterior, quería negociar el programa nuclear, que era lo que había causado inicialmente las sanciones de Occidente. Y en medio de esa negociación, en ambos momentos, cuando parecía que podía haber acuerdo, se ha producido el ataque unilateral por parte de Occidente, de Estados Unidos y de Israel. Ambos llegaron a esta guerra preparados para la anterior. Esto es un poco como los generales del siglo XIX, que siempre iban bien preparados, pero para la guerra pasada, no para la del momento. Irán respondió no como lo hizo en junio, directamente respondiendo solo a Israel, sino con lo que se ha llamado escalada horizontal, es decir, atacar los objetivos militares de Estados Unidos en la región, en los países del Golfo, en sus países vecinos, objetivos económicos y cerrando el estrecho de Hormuz. Esa era la disuasión real de Irán, que no era un arma nuclear, pero sí que tenía ese efecto casi nuclear, porque en este mundo global en el que vivimos, con un comercio global de gas, petróleo y fertilizantes, sobre todo esos tres productos afectan a todo el mundo. De la misma forma os están afectando a vosotros en América Latina. En Europa, la Unión Europea y los países europeos han estado extremadamente preocupados, no por la situación en Irán, no por el sufrimiento del pueblo iraní, no por el sufrimiento del pueblo libanés, pero sí por el precio del barril de Brent y a consecuencia de ello de la gasolina. Irán ha venido a esta guerra mucho mejor preparado que Israel y Estados Unidos. De ahí que ahora podamos hablar de si ha ganado Irán, ha ganado Estados Unidos o quién está ganando ahora mismo. Si Irán hubiese respondido como el año pasado, solo contra Israel, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido habrían sido capaces de derribar gran parte de esos misiles y drones y Irán no habría conseguido estas victorias estratégicas. Es decir, Estados Unidos ha tenido éxitos tácticos. La primera mañana de esta guerra asesinó a Ali Khamenei. Israel ha asesinado a toda la plana mayor del estamento militar, tanto del ejército
como de la Guardia Revolucionaria, las milicias Basij, el ministro de Defensa, el ministro de Inteligencia, pero no ha sido capaz de traducir esos éxitos en éxitos estratégicos, que al final es lo que te da una victoria. No derrotas al enemigo con victorias tácticas, sino derrotando su estrategia. Y eso sí que está claro, Estados Unidos no ha derrotado la estrategia de Irán hasta ahora. A partir de aquí se abre un capítulo diferente, porque las negociaciones, quien no ha conseguido ganar la guerra, intenta ganar la paz. Y ahora mismo Donald Trump está ya moviendo la portería hacia todas partes, muy en su estilo, en varias direcciones diferentes, y creo que cuentan con tener un poco la ayuda de esa mediación, que en teoría tiene que ser neutral, pero Pakistán es un proxy de Occidente que va a actuar más como proxy de Occidente que como país neutral. Hay un tuit muy rimbombante hoy del ministro de Defensa de Pakistán llamando a Israel el mal en el mundo, pero que eso no nos engañe. Pakistán depende de Occidente. Pakistán ha sido rescatado por el Fondo Monetario Internacional, tiene un acuerdo de defensa mutua con Arabia Saudí y no va a ser un amigo especialmente bueno para Irán en estas negociaciones que suponemos que se van a producir. Irán habla de que no puede negociar si no hay alto el fuego. Alto el fuego quiere decir en la región, no solo en Irán. Ahora, justo antes de entrar, veía que la CBS está diciendo que Trump es consciente de que, y está de acuerdo, de que el alto el fuego también implica al Líbano, algo que Israel había dicho no. Vimos ayer seguramente el peor bombardeo de toda la guerra, una masacre absoluta, unas imágenes terribles en un barrio de Beirut. No sé si es un intento de sabotear la tregua, parece que sí, pero también un último golpe por si acaso Donald Trump daba la orden de parar. Vimos el año pasado que en el momento en el que Donald Trump da la orden de cesar el fuego, Israel como socio junior, proxy, como queramos llamarle, tiene que parar. Así que en estos momentos estamos un poco en esa incertidumbre de estar entre dos aguas. No estamos ya en la guerra en la que estábamos hace 2 días, temiendo que Donald Trump fuera a hacer una barbaridad masiva, destruir Irán en 4 horas. Hay pocas armas con las que se puede destruir un país en 4 horas. No estamos en el día de ayer, también terrible, con ese alto el fuego totalmente incumplido y esa salvajada en Beirut. Estamos a la espera de ver qué tipo de negociación se puede dar, siempre pensando en este precedente de las 2 últimas negociaciones en las que Steve Witkoff ha hecho como que negociaba con Irán para tapar el despliegue militar que ya sabían que iba a llevar a una guerra. Ahora mismo parece que va a estar J.D. Vance. Irán parece que agradece que no vayan a ser Steve Witkoff y Jared Kushner. Jared Kushner en calidad, suponemos que de yerno de Trump, porque no tiene ningún puesto, no tiene ningún papel oficial en el gobierno. Ellos son 2 personas que evidentemente no han sido de fiar, no han sido negociadores, han sido una avanzadilla de lo que iba a pasar más adelante. Así que estamos ahí a la espera de ver en cómo se presentan las negociaciones que tendrían que empezar mañana. Nadia, gracias por estar en Macondo. Escuchándote y un poco retomando la pregunta de Leandro y algunas cosas que se vinieron debatiendo incluso sobre si se ganó, quién no ganó. Hay como cierto dolor en algún punto a una suma cero, ¿no? Como 5 semanas de guerra y al final cada quien regresa un poco a su posición, pero los objetivos eran diferentes, porque el objetivo de Estados Unidos y Israel era un cambio de régimen y que no lo lograron, y el objetivo de Irán era, uno presupone, aguantar la embestida. De hecho, hay una reconstrucción que salió en el New York Times que plantean que hubo una reunión el 11 de febrero, donde se sienta Netanyahu, el jefe de la Mossad, con Donald Trump y le dicen: estas son las condiciones, ya está todo maduro, y a las 2 semanas lanzan el ataque, las condiciones para un cambio de régimen. Entonces, si bien hay una suerte de lógica de suma cero, que uno se dice tanta bomba, tanto muerte, y al final
no cambió tanto. Sí, uno tiene la impresión que cambió en el sentido de que Estados Unidos e Israel demostraron una impotencia en cuanto a su objetivo, que era un cambio de régimen. Irán mostró una potencia en cuanto a su objetivo, que era sobrevivir. No tenía un objetivo, creo, mucho más allá que aguantar el sistema político y el sistema militar. Sí, el objetivo de Irán era básicamente absorber el golpe. Sabían que iba a ser muy duro. Es evidente que el potencial de fuego que tienen Estados Unidos e Israel supera, son dos potencias nucleares con unos presupuestos inmensos. El presupuesto militar de Estados Unidos supera, creo que son los 15 siguientes. Se habla de Rusia y Ucrania como guerra asimétrica. Rusia tenía el año pasado el tercer presupuesto, Ucrania el noveno. Si eso es una guerra asimétrica, el presupuesto militar de Irán del año pasado fue como 15.000 millones de dólares frente a los alrededor de 950.000 de Estados Unidos. Irán lo que quería era absorber el golpe y con esa estrategia de atacar objetivos militares y económicos de Estados Unidos en la región y mantener cerrado o casi cerrado el estrecho de Hormuz, encarecer al máximo la guerra para los aliados de Estados Unidos. El haberse centrado en todo el Golfo, no solo en Israel, ha facilitado que todos esos países hayan tenido que gastar una cantidad ingente, por ejemplo, de misiles PAC-3, de los sistemas Patriot, luchando contra, que cuestan más o menos 4 millones de dólares, contra drones Shahed que cuestan alrededor de 20.000. Eso no es sostenible para casi nadie, ni siquiera para esos países tan extremadamente ricos del Golfo. Esa ha sido la estrategia de Irán, esa ha sido la estrategia de supervivencia. Leí hace un rato que Israel estaba quedándose sin interceptores. Que Israel se quede sin interceptores es un dato muy, muy relevante. Es que Irán ha conseguido pasar más drones, pasar más misiles. Las capacidades iraníes han mejorado de la última guerra, de la guerra del año pasado. Irán claramente ha sido mejor que Estados Unidos e Israel, que han conseguido causar muchos daños, no solo asesinatos, sino, bueno, vimos el primer día ese bombardeo de un colegio, se han bombardeado hospitales, orfanatos, clínicas dentales, la industria farmacéutica, la industria del acero, que es casi tan importante como el petróleo. El golpe que ha sufrido Irán es muy duro y le va a costar mucho tiempo reconstruirse, especialmente si no se levantan las sanciones. En términos económicos va a ser difícil para Irán reconstruirse. Pero es cierto que su estrategia ha funcionado, ha hecho imposible para Estados Unidos e Israel seguir luchando eternamente, seguir luchando durante más tiempo. Han sido 40 días y Israel, según Dropside News, tenía el número de interceptores de doble dígito, es decir, menos de 100. Eso es un país prácticamente sin capacidad de defenderse. Claro, Israel tiene la ayuda del hegemón, tiene la ayuda de Estados Unidos, si la necesita del Reino Unido, incluso de Francia. Pero eso no es sostenible, no es sostenible para nadie, ni siquiera para Estados Unidos. De ahí que Donald Trump haya tenido que han cedido todos. Irán también ha cedido porque Irán decía que no iba a aceptar un alto el fuego temporal. Ha aceptado esta tregua de 2 semanas, pero con una negociación inminente. Donald Trump también ha tenido que ceder a un alto el fuego. No ha conseguido ese cambio de régimen. La prueba más clara de que Donald Trump no ha conseguido lo que quería es que lleva muchos días mintiéndonos, diciendo que sí lo ha conseguido. Nos habla de que ha habido un cambio de régimen. Bueno, pues con eso puede engañar quizá a parte de su electorado, a esa parte que está dispuesta a creer cualquier cosa que diga Donald Trump. Un cambio de régimen no implica que un Jamenei sustituya a otro, implica un cambio en las instituciones, un cambio en la orientación del país en términos internos, externos. Todos los cambios de personal que ha habido han sido para ir a personas más cercanas a la Guardia Revolucionaria. Mustafa Jamenei era un hombre que
que es muy cercano a la Guardia Revolucionaria. Lo mismo ha ocurrido con toda la plana mayor del ejército, que ha sustituido a quienes han sido asesinados. Israel asesinó también a la persona que se esperaba que pudiera negociar, a la persona más pragmática, a Ali Larijani. Estados Unidos ha obligado a Israel a quitar de su lista de personas a asesinar al presidente del Parlamento, al ministro de Asuntos Exteriores. El interés de Israel no sé si era tanto el cambio de régimen como su colapso. A Israel le da igual crear un gran Afganistán, una Libia en medio de Oriente Medio, lo que era el país más estable de Oriente Medio. Israel sabe que si hay flujos migratorios no van a ir a Israel, y que cuanta más inestabilidad haya es mejor para Israel. El objetivo de Estados Unidos sí que era ese cambio de régimen, que evidentemente no ha conseguido, y el hecho de que Donald Trump nos insista en que sí, que este nuevo y mucho más razonable régimen es capaz de negociar. Bueno, pues Estados Unidos está negociando exactamente con la misma persona con la que negociaba hace 40 días el ministro de Asuntos Exteriores, que es el mismo. Lo que se ha conseguido es que el resto de figuras, quienes han emergido después del asesinato de las personas a las que han sustituido, es que son más cercanas a la Guardia Revolucionaria. Es decir, se ha conseguido reforzar a quien supuestamente era el enemigo. En Irán hay 3 focos del poder: los clérigos, la Guardia Revolucionaria y el gobierno. El gobierno es la parte electa, es decir, la parte que nuestros valores europeos y la democracia y todo esto que se nos cuenta tantas veces, lo que supuestamente querríamos potenciar. Lo que se ha conseguido es todo lo contrario, dejar al gobierno, no solo con los golpes, sino sobre todo con el discurso, dejar al gobierno como algo que no importa demasiado, y han conseguido sustituir a personas que seguramente eran mucho más pragmáticas con personas que son más acérrimas de eso que se viene a llamar el régimen, el enemigo, eso que se quería destruir y que hace 2 días estaba en los puentes y en las centrales eléctricas haciendo cadenas humanas, escudos humanos, decía la prensa occidental, para desacreditar esos movimientos, y pasaron de esas cadenas humanas grandes celebraciones por lo que consideraban una victoria. Y hoy les estamos viendo de nuevo una manifestación inmensa conmemorando esos 40 días del asesinato de Jamenei, que es también conmemorar los 40 días de guerra de 2 potencias nucleares contra su país y de supervivencia. Es evidente que Estados Unidos ha perdido más de lo que ha ganado. Irán, aunque ha perdido mucho, especialmente en términos de daños humanos y materiales, el hecho de que haya sobrevivido y que sea capaz ahora de negociar uno a uno con Estados Unidos, nos dice que realmente está más cerca de conseguir sus objetivos que Estados Unidos, sin ninguna duda. Esto lo deja un poco ¿qué cabe en esperar de cuarentena. esta negociación? Claro, ese es el problema. ¿Qué hay que esperar, no? Porque ahora ya están informando que están ahí reunidos, que la delegación iraní ya se está por reunir con los estadounidenses ahí en Islamabad. Se habla de estos 10 puntos que propuso Irán y que Trump dijo que era una base para un acuerdo. ¿Cuál sería un desenlace de esta negociación que podríamos considerar como exitoso para Irán, no? ¿Y qué es lo que tiene que salir de ahí? Porque Estados Unidos no parece que estén con muchas ganas de seguir en esta aventura, ¿no? No, está claro que Estados Unidos no puede seguir eternamente en esta guerra. Estados Unidos había agotado la escalada, digamos, convencional, y si quería escalar más ya tenía que ir a una cosa, pues destruir las centrales eléctricas o destruir la central nuclear de Bushehr, que se ha bombardeado un par de veces. Esto es un cambio sustancial sobre el año pasado, que Vladimir Putin consiguió, hablando con Benjamin Netanyahu, que esa central no se bombardeara.
Ahora mismo estamos en tal incertidumbre que realmente no sabemos sobre qué documento se va a negociar. Donald Trump posteó la carta del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, en la que se hablaba de los 10 puntos de esa propuesta iraní que Estados Unidos había considerado más o menos aceptable como marco. No quiere decir que haya aceptado esos puntos, pero sí como un marco de negociación. Por la tarde, ayer, Donald Trump empezó a reescribir este entendimiento y se refirió a los 15 puntos de Estados Unidos. Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, habló de que la prensa, la fake news media, estaba hablando de 10 puntos que no tenían nada que ver con los reales y que en realidad los 10 puntos que había propuesto Irán eran totalmente diferentes, porque Irán en público dice una cosa y en privado dice otra. Tenemos que tener en cuenta que a lo largo de estos 40 días ha habido momentos en los que incluso la prensa occidental, que ha sido siempre profundamente anti-iraní, nos decía que era mejor esperar a ver qué decían los iraníes, porque eran más de fiar que la Casa Blanca. Esto ha sido así a lo largo de toda la guerra. El trumpismo nos ha contado esta guerra como algo de ciencia ficción. Así que realmente no sabemos si estamos hablando de los 15 puntos, que suponemos que no, Irán no puede aceptar negociar esos 15 puntos que son de capitulación, o si son los 10 que hemos visto de Irán. Y en ese sentido, podemos considerar que Irán ha obtenido una victoria clara si consigue mantener el control del estrecho de Hormuz. Donald Trump ha dado ayer a Mark Rutte una fecha límite para que los aliados europeos de la OTAN organicen una misión militar para controlar Hormuz, es decir, para quitarle a Irán ese arma económica que con tanta eficiencia ha utilizado en esta guerra. Veremos cómo quedan las sanciones, si Irán consigue el levantamiento de sanciones y la devolución de esos activos iraníes que están congelados en Occidente. Esto es algo que sí que consiguió con el acuerdo nuclear, y en aquel momento Donald Trump lo presentó como Obama regalando dinero a Irán. Obama no estaba regalando nada a Irán, estaba descongelando unos fondos que eran iraníes. Básicamente, la victoria o no de Irán se va a jugar en 3 puntos. Si hay también alto el fuego en Líbano, si consigue ese levantamiento de sanciones y si consigue seguir manteniendo el control de Hormuz. Hace unos minutos Donald Trump publicaba en esa especie de diario oficial que es Truth Social, daba orden a Irán de que si está cobrando un peaje por el tránsito de Hormuz, que deje de hacerlo. Hace unos días decía que Hormuz lo iban a controlar entre él y el futuro ayatolá, sea quien sea. Es decir, seguía teniendo ambiciones de nombrar al ayatolá. Básicamente se juega en esos 3 puntos. Si el alto el fuego se extiende al Líbano, cómo queda la cuestión de las sanciones y cómo queda la cuestión de Hormuz. Si Irán es capaz de cobrar ese peaje, que es su intención, a modo de reparaciones de guerra, para reconstruir sus infraestructuras, su industria, podrá decir que ha conseguido un resultado importante. No sé si se puede considerar una victoria teniendo en cuenta todos los daños que ha sufrido Irán y cómo van a quedar sus relaciones con sus vecinos, pero sí que será un logro importante de supervivencia y de mantener a raya a 2 potencias nucleares, incluida a la principal economía del mundo. Naya, te puedo preguntar que ha trascendido, pero tampoco sabemos cuánto de cierto tiene, aunque el propio Trump lo ha mencionado, la intervención de China como garante o en cierto modo planteándole a Irán desescalá que nosotros bancamos acá la parada, somos garantes de que no sean atacados los negociadores, que no sea atacado nuevamente Irán mientras estén procesando las negociaciones. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué te parece de probable en eso? Ciertamente China es el principal socio
comercial de Irán y es probablemente, bueno, es la otra superpotencia en el mundo, pero no es costumbre de China meterse en este tipo de conflictos así. Entonces te pregunto, ¿cómo lo analizás? ¿Qué te parece? Yo leí esas declaraciones y me pareció un poco una forma de Trump de intentar mostrar debilidad de Irán. Lo que venía a decir básicamente era que China había intervenido para obligar a Irán a aceptar el alto el fuego. Es muy probable que Pakistán haya hablado del asunto con China. Hace un par de semanas a mí ya me quedó claro que quien iba a mediar, quien podía mediar aquí, era Pakistán, por un montón de motivos. Pakistán se juega mucho en esta guerra, su dependencia del petróleo del Golfo es inmensa, tiene un acuerdo de defensa mutua con Arabia Saudí y por lo tanto se podría ver si Arabia Saudí considerara que ha sido atacada y tiene que entrar en guerra, Pakistán podría haberse arrastrado a una guerra contra Irán, un vecino con el que tiene buenas relaciones. Pakistán es muy cercano ahora mismo al trumpismo gracias a los movimientos del año pasado, cuando con su enfrentamiento con India, Pakistán decidió tener una estrategia contraria a la de India. India dijo que no, que Estados Unidos no había intervenido en la paz. Pakistán dijo que sí, efectivamente. Donald Trump ha salvado al mundo de una guerra nuclear y vamos a nominarle al Nobel de la Paz. Pero Pakistán es también un país muy cercano económica y políticamente a China, no solo ahora. Cuando Estados Unidos quiso abrir sus relaciones con China en los tiempos de Nixon, llamaron al general Zia, llamaron al dictador de Pakistán para que ejerciera la mediación, para que hiciera el contacto. Pakistán es muy útil ahora mismo porque tiene relaciones con todos los actores importantes. ¿Sí? El ministro de Asuntos Exteriores y el jefe del ejército, que es quien manda realmente en ese país dominado por el ejército, estuvieron en China la semana pasada. De ahí a que China haya intervenido para animar a Irán a aceptar el alto el fuego, se me hace más difícil creer que haya habido esa presión de la que habla Donald Trump, más que nada porque las verdades que nos ha dicho Donald Trump en estos 40 días han sido tan escasas que es difícil creer incluso eso. Pero sí que se produjo unas horas antes de este alto el fuego un veto en Naciones Unidas, una propuesta de los países del Golfo en la que se hablaba de operaciones defensivas, pero se hablaba de reabrir Hormuz. Sonaba un poco a aquella resolución de Libia, de esa zona de exclusión aérea que era defensiva y que Rusia no vetó pensando, bueno, pues seguramente es defensiva y finalmente fue algo ofensivo y que esta vez China y Rusia sí que han vetado. Ese veto de China sí que se puede ver como un paso a participar en esta negociación y en esta resolución. China perfectamente podría actuar como garante. Lo que se dice es que China ha convencido a Irán de que esta vez sí Estados Unidos va a negociar de buena fe. Bueno, eso cada uno puede creerlo o no. Yo prefiero esperar a ver cómo evolucionan esas negociaciones, porque a priori, después de las dos últimas negociaciones, es muy difícil creer sin más que Estados Unidos va a negociar con Irán de buena fe. Naya, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre nos estamos quedando cortos de tiempo, pero te agradecemos el análisis y esperamos volverte a ver más en este Macondo, aunque la verdad que anteayer cuando vi este posteo de Trump con amenazas de la desaparición de toda una civilización, pensé, bueno, igual a lo mejor el apocalipsis nuclear está mucho más cerca de lo que una pensaba. Sí, pero bueno, llegamos a un punto en el que no sabíamos si íbamos a hablar de paz o del apocalipsis. Así o que, si no íbamos a hablar. Estamos en alto el fuego, o si directamente Donald Trump iba a cancelar todos los programas del mundo. De momento estamos en una fase intermedia de veremos lo que pasa.
Veremos sobre todo lo que pasa en Líbano, si Donald Trump obliga a Israel a tener esa barbarie que desató ayer, y veremos qué puede pasar estas 2 semanas en esas negociaciones. Gracias, Naya, y esperamos volverte a ver en Macondo en más ocasiones. Muchas gracias a vosotros. Con menos bombas. Con menos bombas, sí. exacto. Con buenas noticias. Hasta la próxima. Volvemos con Macondo, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Seguimos analizando junto a Marco Teruggi y a Ina Afino-Génova este alto del fuego, este cese al fuego que se ha declarado entre Estados Unidos e Irán, o entre Estados Unidos y debería ser entre Estados Unidos, Israel e Irán, aunque ya sabemos que Israel respondió rompiendo el alto el fuego con un ataque feroz sobre el sur del Líbano con más de 250 muertos en el primer conteo, y hay que ver, porque fue un ataque contra población civil. Me hizo acordar, no sé si recuerdan ustedes, Ina, Marquito, el año pasado, en marzo, cuando hubo una tregua en Gaza y Israel, el 18 de marzo, rompió esa tregua con una masacre de cientos y cientos de personas, y después, bueno, siguió atacando hasta que se llegó al cese al fuego más definitivo, bueno, podemos llamarle cese al fuego, que está vigente todavía. Es como una forma que tiene Israel de negociar masacrando, o de intervenir en la negociación masacrando. Bueno, ¿les parece si analizamos un poquito más entre nosotros lo que estamos viendo de esta situación? Adelante, Ina. Bueno, Israel aparentemente necesita una guerra perpetua, ¿no? No le interesa ningún tipo de negociación, ningún tipo de cese al fuego, ningún tipo de tregua. Es una guerra perpetua para convertir, Naya estaba diciendo a Israel no le importa convertir eso en el gran Afganistán. En una conversación con Naya previa hablábamos de que Israel, si pudiese, convertiría todo esto en el gran Líbano, ¿no? Que el Líbano es este estado en Oriente Medio con esta permanente crisis parlamentaria en la que llevan años sin poder elegir quién va a gobernar el país, quién es el presidente, con un desgobierno, una serie de, no sé si se acuerdan, esa explosión terrible hace unos años en el puerto, producto de dejadez más absoluta, una ausencia de Estado, una ausencia de soberanía, un Estado que, bueno, no puede ejercer ninguna resistencia más allá de, pues, de la organización a nivel de grupos como Hezbollah, ¿no? Que también Israel ha decapitado a algunos de sus líderes, pero está claro que se trata de eso, ¿no? Se trata de perpetuar la guerra allá donde se pueda y ir ocupando más territorios. Hoy ha salido la noticia de que han aprobado la construcción de un número récord de nuevos asentamientos. Están hablando desde hace años abiertamente de que necesitan, dentro del marco de este proyecto del Gran Israel, necesitan más y más territorios. El Líbano y el sur del Líbano, hasta el río Litani, entra ahí. De hecho, justo hoy mencionábamos también la importancia de ese río dentro del proyecto de Gran Israel, porque están teniendo problemas con el abastecimiento de agua, ¿no? Y esta sería parte de la solución, con lo cual, pues, Líbano parece ser el siguiente objetivo una vez arrasada Gaza. Con lo cual, ningún tipo de tregua ni cese al fuego va a ser cumplido, aunque ahora están diciendo que no, que el Líbano no formaba parte de ninguna tregua con Irán, entre Irán y Estados Unidos. Cosa que, bueno, si ustedes quieren, si nos queremos fiar de Netanyahu, para allá nosotros, ¿no? Es como una suerte de guerra permanente con momentos de confrontación abierto y momentos de reorganización, ¿no? Por eso es como difícil decir que algo es definitivo, derrotas definitivas o victorias definitivas. Pero sí yo, digamos, un poco el planteo es, acá había un objetivo que no fue cumplido, digamos.
de un lado y del otro lado sí. Y creo que eso significa para Estados Unidos un golpe importante, porque Trump había empezado a desplegar una suerte de discurso de invisibilidad, ¿no? Sobre todo embriagado por los dineros, haciendo lo que nadie puede, como si hubiera consumido su propia propaganda, digamos, ¿no? Y creo que esto fue un parate seco y muy fuerte. Y Naya decía recién los presupuestos militares, quiere decir, una potencia media que es Irán, que se enfrenta a dos potencias y una serie de actores que dejan hacer, ¿no? Que es un poco lo dramático de la situación también. Es como alguien tuiteaba el otro Sí, día, Trump dice que va a eliminar una civilización, Europa le pide a Irán que no provoque a Estados Unidos, ¿no? Esa dinámica como de, bueno, es un nivel de asimetría tal, y yo creo que la capacidad que tuvo Irán es significativa. Yo después decía en un tuit que hay gente que me lo debatió y me parece que es un debate correcto, que si la derrota implica un repliegue mayor a América Latina, y me decía en realidad si hubiera Trump ganado en Irán sería aún peor, digamos, porque ahí sí que sería esta suerte como de invencibilidad. Eh, pero bueno, hay que ver si se mantiene la tregua, que no está nada claro tampoco. Lo que sí está claro que si quieren voltear al régimen tienen que hacer más de lo que hicieron. Y hacer más de lo que hicieron es pasar, me parece, al plano de la invasión directa, donde nadie quiere arriesgarse demasiado. Quiero, porque siempre podemos ser cautelosos en la especulación en la medida en que los acontecimientos se van a desarrollar y no tenemos nosotros la bolita mágica para ver exactamente. Pero voy a ser un poquito más, un poco más audaz en esto, porque creo mucho en lo que voy a decir. En primer lugar, me parece que nadie en una guerra, sobre todo en una guerra defensiva, como la que planteó Irán, Irán fue atacado y fue atacado con la intención de destruirlo como nación, no solo cambiar el régimen. Podemos pensar que Estados Unidos tenía la intención de cambiar el régimen, pero coincido en lo que decía Naya, de que en realidad Israel tenía la intención de transformar eso en un Afganistán, en un sitio ingobernable, un estado fallido prácticamente, ¿sí? En una guerra defensiva, decía, como la que planteó Irán, no se sobrecumplen objetivos. El objetivo es sobrevivir, me parece claro, ese era un objetivo, pero creo que Irán se planteó otros objetivos. Y eso, quiero decir, esta guerra defensiva fue utilizada por Irán para desarrollar una estrategia donde hacía tiempo que Irán venía diciendo, ¿quieren atacar? Ya van a ver, háganlo. De hecho, ¿cómo se llamó la operación de Estados Unidos e Israel? Furia épica o algo así, ¿verdad? Y la Furia operación épica, sí, de algo Irán, la defensa de Irán se llamó promesa verdadera, o algo así, promesa cumplida. Le dijimos que íbamos a hacer, que nos íbamos a defender y que se iban a arrepentir, y efectivamente, ¿qué hicieron? Un despliegue militar horizontal, como contaba Naya, atacando todas las bases militares de Estados Unidos en la región, los países del Golfo, demostrando que tenían capacidad de destruir la habitabilidad del Golfo Pérsico del lado este, o sea, ahí basta con que rompieran las desalinizadoras y se acababa el Golfo Pérsico, y además cerrando el estrecho de Hormuz y adquiriendo un activo estratégico que no tenían antes, porque el estrecho de Hormuz nunca tuvo control de peaje, y ahora Irán está en condiciones de imponerlo. Eso está en los 10 puntos. Y eso es un activo nuevo que transforma a Irán de una potencia regional en una potencia mundial, si logra consolidarla. Como yo no creo que se pueda sobrecumplir, les decía, los objetivos, creo que el desarrollo estratégico de Irán lo lleva a un lugar, diría que, no de victoria, porque es difícil hablar de victoria cuando estamos hablando de Estados Unidos, de superpotencias, pero muy cercano a una victoria. Si este escenario quedara así, Irán ganó esta guerra. Y en ese sentido, cuando alguien gana una guerra, el otro pierde, no hay una posibilidad de empate. ¿Cómo se manifiesta la derrota de un país como Estados Unidos, de un gobierno como el de Donald Trump? Y se manifiesta con una deslegitimación fuerte dentro de sus propias bases y de su país, donde la mitad de la población ya quiere el impeachment, ¿sí? Y él tiene que ahora remarla
para lograr llegar a las midterm, a las elecciones de medio término con alguna posibilidad de algo, porque todo indica que va al desastre si no revierte el escenario tal como quedó. Entonces, me parece, Irán logró sobrevivir como República Islámica de Irán, es decir, como proyecto político. Otra, logró nuevos activos estratégicos, lo que lo posiciona cerca de una victoria. Con estos cuidados para hablar de victoria cuando hablamos de superpotencia. Y una tercera cosa, cualquier discusión sobre la legitimidad interna del régimen o la República Islámica de Irán, no me gusta hablar de régimen, de la revolución del 79, se disipó, se terminó. Esa oposición que había entre diciembre no existe más. Si existió, ya no existe más. Si tiene fuerza, ya no va a tener fuerza. Se demostró además, porque lo confesó Estados Unidos, de que le habían mandado armas, y ahora el apoyo, la legitimidad del ayatolá es impresionante. El nivel moral del pueblo iraní es impresionante. Si vos ahora invadís por tierra, vas a encontrar una resistencia mucho más feroz de la que hubieses encontrado hace unos meses. Porque cualquier pueblo que le gana una batalla como esta a Estados Unidos, sale así, diciendo, bueno, vení. Y construyó además nuevos liderazgos. Emergieron personas ahí que tienen capacidad de liderazgo, después de haber sido decapitado toda su estructura de liderazgo. Hay que señalarlo, este portavoz, este canciller, el propio nuevo ayatolá, son tipos que parecen tener un control, una inteligencia estratégica muy importante. Esto no fue un azar. Bueno, es una muestra de que el sistema estaba construido de esta manera, ¿no? De que También. El sistema estaba funcionando. De hecho, de estos nuevos liderazgos que han emergido, dicen la gente que sigue la región que son bastante más beligerantes y más conservadores que los liderazgos que habían decapitado, ¿no? Que si buscaban esa democracia liberal, ese modelo para Irán, pues está la cosa mal, porque lo que se han encontrado es todavía algo muchísimo peor. De acuerdo con todo lo que planteas, lean una cosa solamente. Ok, estamos hablando en todo este enfrentamiento entre Irán y Washington, guerra, Estados Unidos, derrota de Estados Unidos, una patada que ha recibido Estados Unidos claramente. Luego, creo que no se nos tiene que olvidar Israel, porque al igual que para Irán, que es una guerra existencial para el ente sionista y para todas esas cabezas fanatizadas que andan deseando, anhelando la destrucción de Irán desde hace años, es una guerra existencial de la misma manera de la que lo es para Irán, con lo cual asumir que van a parar desde el lado de Israel, que se van a detener los ataques, que se van a detener las provocaciones, hablando de un país que sigue recibiendo un financiamiento impresionante de parte de Estados Unidos, que tiene una capacidad armamentística de las más potentes en el mundo, pues de ahí creo que esa paz que todos queremos no va a llegar, y que dudo mucho que una vez se retire Estados Unidos de esa guerra, una vez incluso si cae Trump y si le montan un impeachment, dudo mucho que pare Netanyahu, ¿no? Marco, ¿me dejas hacer un comentario? Porque leí unas declaraciones de este hombre Kent. ¿Se acuerdan el director de contraterrorismo, contrainteligencia de Trump? Uno de los cargos más importantes, sí, que renuncia y ahora empieza a hacer declaraciones muy duras contra Trump, muy duras contra el papel de Israel en esta guerra y muy informadas. Sí, dijo que Estados Unidos está cumpliendo los deseos de Netanyahu, ¿no? Lo ha dicho así claramente. Pero una de las cosas que dice es, Estados Unidos, Trump, esta operación de retirada de la OTAN, que es otra dimensión de la derrota estratégica a mi gusto de los Estados Unidos. Sí. Los tuits de Macron, de la posición de Alemania, la posición de Italia, la posición de España, son sus aliados, ¿no? Pero este planteo, dice Kent, de irse de la OTAN, ojo que no sea la estrategia que necesita Netanyahu para poder atacar Turquía. Y a mí esto me parece importante, porque creo efectivamente que cuando en Israel dicen, si limitamos a Irán, la única amenaza existencial que tenemos es Turquía,
es básicamente una amenaza de guerra, ¿no? O sea, ojo con este fenómeno. Yo creo que Israel está completamente desbocado. La estructura de poder que tiene es realmente criminal. Ahora, si eso no estalla dentro de Israel, esa zona va a estar en un conflicto de guerra, pero guerra de este orden, ¿no? Guerra Estamos sin esperando reglas. desde que empezó el genocidio en Gaza que eso estalle dentro de Israel de alguna manera y no estamos viendo ningún estallido dentro de Bueno, pero Israel. ¿te acuerdas que Solo Bereno nos vemos más decía? masacres y más masacres. Estabas mencionando una tregua que habían violado hace un año y ya una ni se acuerda cuántas treguas se han violado, cuántas masacres ha habido a lo largo de todo este tiempo. Y Claro, también se pregunta qué se puede hacer a nivel mundial más allá de estar permanentemente recopilando y enumerando y denunciando lo que están haciendo. ¿Acaso no se puede hacer un frente internacional contra el Estado sionista de Israel? Porque pero yo te quiero preguntar, te sientes ¿cuánto, realmente impotente. cuánto de la estrategia de Netanyahu, cuánto de la estrategia, no, de la política del Estado de Israel en este momento, de la política de Netanyahu y su estructura, depende de que Donald Trump sobreviva políticamente este año en los Estados Unidos? Yo te pregunto, No ¿vos estoy crees que seguro. sigue siendo, que no depende, que el Partido Demócrata es el No mismo hoy que depende, hace un pero año? si lo empezó No con sé si es el Biden. mismo. Sí, pero han Por cambiado eso. cosas en Estados Unidos, ¿no? Los demócratas están, ¿vos decís que no? Que estamos como, Yo está creo que es bien. Pasa que bipartidista. en Yo creo, algún yo creo que ahí momento hay que sí, tener expectativas creo con que ahí sí algo. creo que ahí es bipartidista. Yo no sé si Biden o Kamala Harris sacrificaron su posibilidad de reelección por lo de Gaza, pero mantuvieron los bombardeos sobre Gaza hasta el día de las elecciones, a sabiendas que eso les estaba costando un montón de apoyo en sectores juveniles, poblaciones migrantes. Yo creo que ahí hay algo mucho más profundo. Y después creo que hay una lección que varios están sacando nota. El que lo dice en América Latina es Lula, que es, che, hay que armarse. Y subtítulo, y el que pueda tener un arma nuclear, que la tenga. Irán, Porque olvídate, ¿no? en esta situación, viste, donde ya vale todo, lo que puedas tener de cara a disuadir, tenelo, ¿no? Entonces, Lula dice armémonos, pero los iraníes deben estar. O sea, ¿cuál es el balance? Yo puedo aguantar, pero Kim Jong-un tenía razón, lo digo medio en chiste, medio en serio, digamos, como si querés disuadir, acá no hay 26 fórmulas diferentes, pero no sé si era tan claro antes de esto. Pero lo Digo, porque hablamos el acá en efecto Boomerang Macondo. es. ¿Cómo? Lo hablamos acá en Macondo. O sea, Bueno, para mí está claro. Mira, el otro día vi un video, no sé si vieron un video que es de hace como 15 años, de Fidel, gente era Fidel, o sea que estaba vivo Fidel, hablando de esto. Si atacan Irán, eso termina nuclearmente. No hay como un escenario de otra cosa, porque a diferencia de otros países del Golfo u otros países, Irán es una civilización realmente que tiene 5.000 años, que no se van a rendir, o sea que la van a llevar hasta donde la tengan que llevar. Porque no es lo mismo un país que una identidad. Entonces, tampoco te podés plantear una cruzada contra el Islam chií. Eso termina con gente todos armados con armas nucleares. Para mí eso no. Primero, a esta altura creo que no hay duda. Irán, los próximos 6 meses que tenga de tranquilidad, termina con su arma nuclear. Aunque Estados Unidos obviamente va a querer negociar esto en Islamabad ahora, y va a negociar desde un lugar muy difícil, porque Irán le va a decir, ¿vos creés que después de haberme matado a bombazos durante 40 días, estás en condiciones de decirme, no, entregá tu programa nuclear? Porque serían locos. ¿No? ¿Qué pasó con Gaddafi? ¿Qué pasó con todos los que hicieron eso? No. Yo para mí eso queda feo, el yo para mí, ¿no? Porque la verdad que me parece que termina con arma nuclear seguro. Irán. Yo ya la doy por descontada. Va a ser el 10º país nuclearmente armado. Si no, sobrevive esto, ¿no? porque primero es que vos tenías un acuerdo, lo rompieron. Después que lo rompieron, te atacaron. Y los que pueden mediar fingen demencia. Bueno, me parece que esos son los 10 años de conclusión desde la ruptura del acuerdo, bueno, un poco menos, 9 8 años, que se había hecho. Lo cual para mí es una muy mala noticia, digamos. Pero son las reglas que se están imponiendo.
Y además tenés en verdad tenés el ejemplo que vos mencionabas de Corea del Norte. Corea del Norte es el ejemplo exitoso de que con las tremendas armas nucleares que armaron los Kim, mirá, ahora se estaba saludando el presidente de Corea del Norte con el presidente Kim Jong-un con el presidente de Corea del Sur. Están como una especie de descongelamiento entre Corea del Sur y Corea del Norte. Hoy Corea del Sur anuncia que manda una delegación a Irán a negociar para levantarle las sanciones y empezar a negociar. Pasan cosas, China destraba todos los trenes entre Pyongyang y Pekín, todo esto es esta semana, ¿eh? Entonces, cualquiera mira ahí y dice, bueno, la estrategia de Kim Jong-il, porque fue su padre el que la empezó, ha sido exitosa, ha impedido un ataque que, seamos justos, si no hubiesen hecho las armas nucleares, ¿estaría todavía sobre la faz de la Tierra Pyongyang? Y yo tengo dudas. Yo creo que ya lo habrían recontra bombeado. También ahí la pregunta es quién pasa la tecnología, ¿no? Eso es para un programa entero, pero Pakistán, ¿no? Parece ser que le ayudó a Kim Jong-un con la elaboración de las armas nucleares. Y pero Irán tiene sus propios científicos, ¿no? Ya que Pakistán es un proxy occidental, ¿no? ¿A quién le puede ayudar Irán con eso? Bueno, esperamos la madre patria, ¿no? A lo mejor. Pero vos te pensás que... Pero por favor, Ina. ¿Qué? No será un problema tecnológico. Alguien tiene que científico. transferir esa tecnología. Pero por favor, Ina. Ya está. Eso no. Para mí está a 2 semanas. A esta altura sí creo eso que dicen, ¿viste? Que hace como 50 años que dicen, ¿está a 2 semanas? Bueno, ahora sí creo que está a 2 semanas. Y más con este nuevo liderazgo en Irán, que no tiene... Ya no quieren ni hablar del tema del programa nuclear. Dicen, no, esto ya está. Para mí está definido ya eso en Irán. Dice Leandro Grille, que no es nadie, ¿no? Pero piensa que está definido. Y en 2 semanas, no sé el siguiente jueves de Macondo, pero el de después del siguiente, cuando Irán, vamos a ver si cumple la predicción de Grille. Y con esto terminamos y nos vemos el jueves que viene.